oír la palabra del Señor, la Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. Repito, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Esta palabra del Señor es muy importante. Los que han visto que Dios es real en su vida, que tienen fe, que tienen confianza, que Dios es poderoso, que Dios nos ama, que es nuestro Padre. Los que creemos y hemos visto sus maravillas, dice la Escritura, porque creí, hablo, porque no podemos hablar de lo que no creemos. ¿Está claro? Usted no puede ser testigo de algo si no lo ha visto con sus propios ojos. ¿Usted se ha dado cuenta que siempre hay testigos en cualquier situación? En la justicia se necesitan los testigos. Si alguien ha hecho algo bueno o malo, necesita llevar testigos. Y lo primero que va a preguntar el juez es lo siguiente: usted estaba a la hora tal, ¿puede decir qué vio? O sea, un testigo es alguien que ha visto. ¿Ok? No tiene que ver con imaginarse. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser algo que le consta. Usted cree, ¿por qué? Porque lo ha visto. Por eso dice aquí, porque creo, hablo. Y he querido traer un mensaje que ha sido para mí, siempre ha sido, desde que conocí las cosas de Dios, el mensaje para mí que me llamó muchísimo la atención, es la palabra del Señor que está en Números, que es el momento que Moisés habla con Dios y Dios le dice que envíe espías a una tierra que no conocían, que era la tierra de Canaán, y envió a 12 hombres. Dice la Escritura que esos hombres eran príncipes, porque Israel tenía 12 tribus, de los cuales de cada tribu se envió un príncipe. Y entre esos príncipes habían 2 hombres que me han llamado la atención en la Biblia, que lo sabemos, Josué y Caleb. Dice la Escritura que Moisés los envió a la tierra de Canaán para que la inspeccionaran y miraran qué tipo de personas vivían ahí en ese lugar y cómo vivían, y que miraran si la tierra era fértil. ¿Ok? Porque Dios les había dicho a Moisés que les iba a dar una tierra fértil y que se la iba a entregar esa tierra a su pueblo, porque Dios siempre ha querido a sus pueblos, a sus hijos, bendecirlos. Amén. De todo bien. Siempre Dios ha buscado darnos a nosotros lo que necesitamos: paz, que tengamos amor, que tengamos esperanza. Eso es lo que quiere Dios, porque sin eso no podemos vivir. Tú puedes tener mucho dinero, mucha provisión, pero si no tienes paz, eres pobre. Si no tienes alegría, eres pobre. Tienes cosas materiales, pero no tienes lo más importante, que es la paz.
y la salud. ¿Correcto? Dice la Escritura, que ahora les voy a decir el capítulo y el versículo de Números, que los envió a esos 12 a esa tierra. Y cuando ellos anduvieron la tierra de Canaán, 40 días, que estuvieron por esa tierra recorriendo, se encontraron que esa ciudad tenía murallas, o sea, que era difícil conquistar esa tierra porque habían castillos con murallas altísimas. Y para mayor dificultad había gigantes en esa tierra. Hombres de gran estatura, de 3 metros con 50. Habla la Escritura que esos eran los gigantes que existieron en esa época. ¿Ya? Recuerdan que hay un gigante que se llama Goliat. Todos hemos oído hablar de Goliat. Cuando peleó David y Goliat, dice que Goliat medía 3 metros con 50. Y nadie quería pelear con Goliat porque impone un hombre de esta estatura. Dice la Escritura que cuando ellos recorrieron la tierra, vieron esos castillos y era difícil conquistarlo porque las ciudades estaban rodeadas de murallas para que los enemigos no pudieran conquistarlas. Era muy difícil poder conquistar una ciudad que tuviera murallas. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos tener siempre muros que protejan nuestra vida. Amén. Pero no muros de ladrillo, porque nuestro muro es Dios. Él es el que los guarda. Amén. Porque dice la Escritura que Él es escudo alrededor de nosotros. Dice la palabra del Señor, ahora sí vamos a abrir la Biblia, que cuando ellos llegaron nuevamente donde Moisés, mira las palabras de estos hombres. Vamos a empezar. Números, porque me gusta que lo que yo hablo aquí esté escrito en la palabra del Señor. Capítulo 13, verso 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Ellos están dando un reporte a Moisés y a toda la congregación. Mira lo que dice aquí: la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos trajeron una muestra. Dice la palabra del Señor que trajeron entre 2 hombres un racimo de uvas, y que el racimo de uvas era tan inmenso que tenían que traerlo entre 2 hombres. O sea que era una tierra muy fértil, muy fértil. Eso es lo que está contando la Escritura. Mira lo que sigue diciendo aquí, maravilloso. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, o sea, castillos. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalek habita en el Neguev y el Eteo. Y sigue diciendo: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Mira lo que sigue diciendo aquí. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, gigantes. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes,
y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Mira lo que pasa. Ahora les voy a decir el tema de la meditación. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá o muriéramos. Y mira lo que sigue diciendo del 14:8. 14:6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no lo temáis. Mira este tema tan importante. Atención, que esto es muy importante. Y usted me dirá: ¿qué historia nos está contando este hombre? ¿Ah? ¿Una historia? Pues esta es la historia de este mundo, de esta vida. Vemos dos hombres, Josué y Caleb, hombres que confiaban en Dios. ¿Por qué? Mientras que los otros 10 espías, ¿qué veían? Veían dificultades. Las personas incrédulas que no creen en Dios ven dificultades a todos los problemas que tienen. Mientras que las personas que tienen fe ven a Dios. Tienen puestos los ojos en Dios. Amén. Vemos cómo usted, si se reúne con personas que son pesimistas, son personas que te traen malas noticias y te afectan y te desaniman. Y ese es el mensaje de esta mañana. ¿A quién quieres tú escuchar? ¿A las personas que no creen en Dios? ¿O quieres escuchar a las personas que sí creen en Dios? Tú tienes que tomar una decisión hoy. Si no crees, tú puedes escuchar a los que no creen en Dios, o puedes escuchar a los que creen en Dios. Porque el que no cree en Dios siempre va a haber dificultades. Mientras que el que cree en Dios siempre va a ver a Dios. Amén. Dice la Escritura más adelante que esos 10 espías y todo ese pueblo incrédulo murieron en el desierto. Lo dice la Escritura. Léalo. Toda esa gente murió, toda esa generación murió por su incredulidad. Y los únicos que entraron a la tierra de esos, donde había gigantes, a esa tierra donde habían castillos con murallas, fueron solamente Josué y Caleb. Y todos los menores de 20 años para abajo. Todos los mayores, los que tenían la edad de Josué y Caleb, de 40 años, murieron en el desierto. Y solamente entraron a la tierra prometida y la conquistaron Josué, Caleb y los menores de 20 años y los niños. Ellos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, y dice la Escritura que la conquistaron. Porque Dios estaba con ellos. Cuando usted tiene puestos los ojos en Dios, Dios pelea las batallas por ti y por mí. Pero cuando tú no crees en Dios, estás peleando con tus fuerzas. Y a veces en la vida nos encontramos gigantes, ¿o no? A veces no tenemos gigantes. De pronto no es una persona, es un problema. Que es un problema, un gigante en la vida, en esta vida, no es una persona. Es una situación que tú no puedes con ella. Porque es más grande que tú. ¿Me hago entender? Una situación difícil que tú no puedes hacer nada.
cosas de la vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra propia vida. A veces no sabemos gobernar nuestra propia vida. Tremendo eso, ¿no? ¿Y sabe por qué no sabemos gobernar nuestra vida? Porque lo hemos hecho mal. No lo hemos hecho bien. Tenemos que ir donde Dios y reconocer que no lo hemos hecho bien. Y cuando nosotros vamos a Dios y reconocemos nuestro pecado, nuestra falla, Dios te ayuda, porque Él es restaurador, Él es sanador. Él vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Josué y Caleb tenían fe. Ellos no tenían puestos los ojos en los gigantes, ni en esas murallas, porque ellos sabían que el Dios que tenían era poderoso. Estaba con ellos. Amén. El domingo pasado vimos la prédica que decía: más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe tiene eso, que la fe te lleva a poner los ojos en Dios, que es tu esperanza. Porque hay cosas que yo no puedo solucionarlas, que es imposible. ¿Me hago entender o no? Hay situaciones que nosotros no tenemos el poder para solucionarlas. Hay personas que tienen dinero, mucho dinero, pero tienen unos problemas tan tremendos que el dinero no les permite arreglar su vida. ¿O no? Tienes un poco de gigantes, un poco de oposición, un poco de gigante. ¿Gigante? ¿Qué es un gigante? Es algo más grande que tú. ¿O no? Entonces nosotros tenemos que poner los ojos puestos siempre en Dios. La incredulidad ve obstáculos. La fe que ve a Dios. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, verso 22. Romanos capítulo 11, verso 22. Porque no sé qué evangelio habrás escuchado en otra parte que no sea este lugar, o habrá lugares que te enseñan la doctrina verdadera de Dios. Ojo, porque a veces nos han enseñado un evangelio, una palabra, una Biblia, que lo único que alimenta son nuestras emociones. ¿Ok? Nos enseñan un Dios complaciente, como un padre que coge y le da a su hijo todo lo que te pida, aunque le haga daño. Ese no es Dios. ¿Usted no sabe que hay padres que han hecho daño a sus hijos por darle todo, absolutamente todo, hasta lo que no necesitan, o a lo que los lleva a la perdición, o al peligro? ¿Me hago entender? Todo no se le puede dar a los hijos. Si tú coges a un hijo y lo abrazas de una forma exagerada, que no le permitas buscar su personalidad, el día que tú faltes, ese niño o esa niña no va a poder enfrentarse al mundo. Necesita a su mamá o a su papá. Nosotros como padres estamos con nuestros hijos cuando están pequeños y les vamos enseñando la vida, pero ellos tienen que coger su propio carácter, su personalidad. ¿Ok? Ellos tienen que volar solos, porque tú no vas a estar toda la vida con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios es igual. Dios quiere tratar con nosotros. Cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, somos niños. Necesitamos que Dios nos ayude. Amén.
necesitamos personas que nos ayuden a caminar, a conocer la palabra de Dios. Para que después nosotros mismos podamos pelear la batalla en esta vida. Porque nunca el pastor va a estar presente ahí. Tú tienes que aprender. Aquí vienes a ser enseñado, pero llega un momento que tú tienes que tomar tus propias decisiones. ¿Me hago entender? La misión de un pastor no es meterse en la vida de las personas, es enseñarles a que pongan los ojos en Dios. Amén, no en el pastor, en Dios. Para decirles, mira, como yo creo, yo hablo aquí en este lugar, porque me consta que Dios es poderoso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él, creer que le hay. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba levantando a Lázaro de la tumba? Padre, yo sé que tú me oyes. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Ah? Yo sé que siempre me escuchas. Porque Jesús conocía que era verdad, que Dios es poderoso, porque Él era Dios. ¿Pero qué dijo? Pero por causa de estos, lo digo, para que me escuchen. Tienes que creer que Dios te escucha. Pero si tú no crees que Dios te escucha, no esperes recibir nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos capítulo 11, verso 22. Esta palabra me ha llamado mucho la atención siempre, porque he visto que Dios es así. Dios es bondadoso, pero severo. En el Nuevo Testamento lo dice. Y así debemos ser nosotros como padres. Bondadoso con nuestros hijos, pero estrictos. ¿Me hago entender? Bondadoso, pero estricto. ¿Ok? Que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Amén? Porque se hace la voluntad del Padre, no del Hijo. ¿O no es así? ¿Es así o no es así? Se entiende que la madre le enseña a sus hijos. ¿O no es así? Porque tiene experiencia o no. Porque algún día fue hija, o no. O fue hijo. Y se acuerda de su madre. ¿Cómo era su mamá? ¿Cómo era su papá? ¿Me va a entender? Y cogemos del modelo de mi papá y mamá. ¿Qué hago yo? Retengo lo bueno de mi mamá, de mi papá, y desecho lo malo para yo no hacer lo mismo que hacía mi papá y mi mamá malo. ¿Me hago entender o no? ¿Entiende lo que les quiero decir? Pues Dios hace lo mismo. Dios hace lo mismo. Dios es bondadoso, pero severo. Y cuando es severo, es para enseñarnos, porque Él nos trata como hijos. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque usted cuando ama, disciplina o no. O usted deja que su hijo haga lo que le provoque, o usted le enseña y se pone serio y le dice: ¿qué pasa? ¿Ok? ¿Lo estás haciendo mal? ¿Te parece correcto lo que estás haciendo? ¿Se lo tiene que decir? ¿O no? ¿O se queda callado? No. Tiene que decírselo. Pero en amor. Romanos capítulo 11, verso 22, para que ahora entremos a la Santa Cena. Dice lo siguiente. Atención, que esto es muy importante. Confirmando las palabras que he dicho aquí. Mira pues, dice la palabra aquí, en capítulo 11, verso 22, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Muy fuerte, ¿o no? Está hablando de esos hombres que pasaron el desierto.
esos de 10 espías que hablamos y todo ese pueblo que no le creyó a Dios, que murieron en el desierto. Dios no los mató, su incredulidad los mató. ¿Debo entender? Mientras que Josué y Caleb y los menores de 20 años pudieron llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios los estaba guardando. Porque la fe te guarda. ¿Te acuerdas que les decía que necesitamos muros? Como una ciudad fortificada. Pues la fe es un muro. La fe es un muro. Es protección para tu vida. La fe te guarda. Porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Por eso dice la palabra de Dios que Él es escudo alrededor de nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo sus alas estaremos seguros. Enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué está diciendo? Protección. Quita las piedras del camino. ¿Van entendiendo el mensaje? ¿A quién vas a escuchar tú? Porque ese es el mensaje. ¿Vas a escuchar a los que no creen en Dios? Porque los que no creen en Dios no tienen esperanza. ¿O sí? Ninguna. Pero el que cree en Dios tiene esperanza. Ahí me dijo una persona, yo no creo en lo que usted dice. Y yo le dije, le entiendo. Te entiendo que no creas. Porque para poder creer, se necesita creer que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Si tú no crees en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que el tercer día resucitó de los muertos, pues ¿cómo vas a creer tú si no crees en eso? Si tú no crees que María, la Virgen, no estuvo con ningún hombre, dice la Biblia que el Espíritu Santo engendró a Jesucristo en su vientre. Si tú no crees en eso, pues entiendo que no creas. Porque para poder creer se necesita creer en Jesucristo. Entonces una persona no ha nacido de nuevo porque no cree en Jesucristo. ¿Me hago entender? Lo primero es creer que Jesucristo estuvo aquí en esta tierra hace 2025 años. Por eso estamos en el 2025, ¿sabía usted? Fue cuando Jesucristo vino. Imagínense cómo sería importante que partió la historia. Hace 2025 años Jesucristo vino. Por eso partió la historia. Dice, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Usted lo escuchó o no lo escuchó? Dice que más de 500 personas lo vieron ascender a los cielos. Dios mío, bendito. Ascender a los cielos. Y que ese mismo que subió bajará un día en gloria. Pero si no crees en Jesucristo, te entiendo que no creas en la Biblia. Porque la Biblia es Jesucristo. Él es la palabra. Tremendo, ¿no? Pero si yo creo que Jesucristo es el Señor, seré salvo yo y toda mi casa. ¡Qué belleza! Porque Él no quiere que nadie se pierda. Maravilloso, ¿no? Y tengo vida eterna. Es que lo maravilloso es eso, que cuando yo muera, voy a ir a un lugar. ¿Cuál lugar? A la presencia de Dios. Pero si no tengo a Cristo en mi corazón, esa persona va a ir a un lugar que no le va a gustar. ¿Sabe usted? En cambio, el que cree en Dios, el que tiene en Él, el que lee las Escrituras, cuando muera, va a la presencia de Dios. Vida eterna. Mientras que el que no cree es sepultado. Tremendo, ¿no? Somos sepultados todos, ¿me entiende? Pero el uno va a ir a un lugar muy diferente a los que creemos en Dios. Vamos a ir al cielo, a habitar en la eternidad con Él. Yo tengo esperanza.
Yo por lo menos no, pero es que usted no conoce, no estoy totalmente de acuerdo. Pero la fe me hace permitir tener esperanza. ¿Y qué tal que la persona muera y abra sus ojos y se dé cuenta que creyó y está en el lugar que dice la Biblia? O el que no creyó, abre los ojos y se dé cuenta que va a estar en un lugar que nadie le va a gustar estar en él. Tremendo, ¿no? ¿Tengo esperanza o no? Ya veremos, pero tengo esperanza. La fe. ¿Amén? ¿A quién le crees? Porque yo creo, predico. ¿A quién le crees? ¿A los que creen en Dios? ¿O le crees a los que no creen en Dios? Porque los que no creen no tienen sino obstáculos. Pero los que creen ven a Dios. ¿Amén?